Hola ¿qué tal? Aquí el gato que sube vídeos weones, que digo, Darmir. Verán, subir esta historia a YouTube fue posible gracias al permiso de su autora, Fangirl653, chica si ves esto, gracias otra vez por darme permiso, te mando un abrazo. Y como tal, les dejaré el link de su página y de la historia en la descripción, les recomiendo que lean otras de sus historias, las voten y compartan, y además esta historia la traduje del inglés, junto a ello la historia está descontinuada, pero hay un punto bueno, la autora está reescribiendo el fic que a la fecha de publicación de este video cuenta con 11 capítulos. No teniendo nada más que decir, adiós furros y furras. Capítulo 39. El héroe de Kouta. El entrenamiento acababa de terminar y esa noche estaban cocinando curry. Izuku no estaba acostumbrado al picante, pero cuando le dieron la receta, fue bastante fácil. Los ingredientes principales eran fáciles de encontrar, pero había otras cosas que tenía que coger. Una buena colección de ingredientes diferentes estaba en su estación de cocina. Zanahorias, patatas y un puñado de caracoles, que atrajeron miradas extrañas de todos, salvo Asriel y Tsu, eran las estrellas del plato. Se suponía que iba a ser pollo, pero los caracoles le atrajeron más a Izuku. No es que supieran muy diferente, además, se tragaban mejor. Asriel y Tsu recibieron miradas de asombro y exasperación al seguir sus pasos. Quedaban unos 20 caracoles, así que había suficiente para todos. Y a pesar de su curiosidad, Kaminari y Todoroki habían optado por cenar cerdo. Curry japonés. Llene el fondo de una taza pequeña con un cuarto de taza de agua, agregue una pizca de sal y bicarbonato de sodio, y mezcle bien. Agregue aceite vegetal y cocine a fuego lento. Agregue el pollo y fríalo hasta que esté dorado. Luego, dale la vuelta y haz lo mismo por el otro lado. Cuando el pollo esté listo, retírelo de la olla y colóquelo en un tazón pequeño. Agregue jengibre rallado y ajo y saltee hasta que la mezcla esté completamente caramelizada. Luego, las verduras se unen a la diversión. Añade las zanahorias picadas y la mezcla de bicarbonato. Tapa la olla y baja el fuego. Cuando las cebollas estén bien cocidas, retira la tapa y sube el fuego. Sigue cocinando hasta que casi toda el agua se haya evaporado. Una vez que la mezcla esté seca, añade las especias y remueve hasta que el aroma se vuelva muy intenso. Luego, llena el fondo de la olla con caldo de verduras y bate hasta obtener un puré suave. Ahora, vuelve a poner el pollo, las cebollas, las patatas y las zanahorias en la olla, junto con unas pizcas de salsa de soja y una cucharada de pasta de tomate. El resto de los ingredientes son opcionales. Finalmente, deja que la olla hierva a fuego lento hasta que las verduras y la carne estén tiernas y la salsa espese. Ajusta las especias al gusto. Izuku leyó las instrucciones, esforzándose por seguirlas al pie de la letra, con la excepción de usar caracoles en lugar de pollo. Sus compañeros amantes de los caracoles lo vieron y siguieron sus pasos. Sobraron entre 20 y 30 caracoles del pastel, así que tuvieron suficiente. Como había preparado recetas de caracoles tantas veces, sabía exactamente qué consistencia debía tener un caracol frito. Diferencia del pollo, que se dora al sellarlo, los caracoles se doran y se ablandan hasta convertirse en un trozo blando de carne. Al hervirlos, adquieren un sabor fuerte y son fáciles de masticar, por lo que resultaron ser ambas cosas, lo que los hizo el doble de jugosos que los del pastel. Izuku tomó nota de eso para futuras recetas. Hablando de notas, probablemente debería compartir sus consejos sobre las peculiaridades de todos. Shinzo y Agakure han vivido toda su vida asumiendo que su peculiaridad era algo que no era, y Kaminari se ha estado electrocutando a diario por no entender cómo funciona realmente su peculiaridad. Han sufrido demasiado tiempo y ya es hora de que reciban su merecido. Oye, Kaminari, ¿puedo hablar contigo luego sobre tu don? Tengo una teoría que creo que podría ayudarte a controlarlo mejor, o al menos a dejar de usarlo en exceso, pidió Izuku. Kaminari se iluminó, casi literalmente, y asintió con la cabeza con vehemencia. ¿Sí? Si tienes algo que pueda ayudarme a dejar de hacerme el tonto cada vez que lo uso, te lo agradecería mucho, sonrió Kaminari, prácticamente rebotando en el asiento. Izuku también había ofrecido un análisis del don a quien lo necesitara, lo cual fue muy apreciado por quienes aceptaron. Todos se sentaron a cenar, pero una vez más, Kouta no se unió. Izuku decidió que esto no era saludable y tuvo suficiente. Pidió un plato extra de pollo al curry, sin saber si a Kouta le gustaban los caracoles, y caminó hacia donde vio al niño por última vez, solo para descubrir que no estaba allí.
Un ruido que se oía más adelante alertó a Izuku de que el niño se adentraba en la espesura del bosque. Naturalmente, Izuku lo siguió, asegurándose de anotar mentalmente cada rama y piedra para poder encontrar el camino de regreso. Punto de vista de Izuku. Mientras caminábamos, me di cuenta de algo. A pesar de estar en una montaña completamente distinta, todo esto me resultaba muy familiar. Y para colmo, ver a Kouta ser el que escalaba esta montaña, podía sentir el fantasma de mi pasado regresar para atormentarme. Sentí como si me estuviera viendo a mí mismo escalar esta montaña, con la única diferencia de que, ese día estaba corriendo retrospectiva. Kacchan, basta. ¿Por qué eres tan malo? Grité. Estaba protegiendo a un pobre niño con una peculiaridad de visión débil al que Kacchan estaba intimidando. Lloraba de miedo, cubierto de quemaduras, moretones y cortes por las explosiones de Kacchan y los otros dos niños que estaban detrás de él. Los tres en cuestión eran... Me devolvió la sonrisa, retándome a luchar. ¿Y qué vas a hacer, inútil Deku? Se burló. Conocía esa mirada, la había usado muchas veces. Pelearé contigo. Te haré frente. Gemí de miedo, sabiendo que esas palabras eran mentiras descaradas. Izuku, idiota. ¿En qué estás pensando? No puedes hacerle frente. Maldije por provocar el dolor que sabía que vendría. Se rió con malicia ante mi lamentable intento de plantarle cara. ¿Quieres ser un héroe? No tienes ninguna posibilidad sin un don, Deku, me dijo, poniéndose el puño en la palma y soltando una pequeña pero muy efectiva explosión. ¿Recuerdas nuestro juego favorito, verdad, Deku? Héroes y villanos, ¿verdad? Gruñó. Se me llenaron los ojos de lágrimas al dar un paso atrás, sabiendo perfectamente cuál era el juego. Entonces vamos a jugar. Y así comenzó el dolor. Kacchan me lanzó por los aires y uno de sus amigos, Tsubasa, usó su don, alas de murciélago, alas rojas parecidas a las de un murciélago que brotan de su espalda, para atraparme en el aire, hacerme volar muy alto y dejarme caer. Mis gritos no significaron nada cuando el otro me agarró con su don, elongación. Podía estirar sus dedos muchísimo, para agarrarme y golpearme con sus dedos como un látigo, lanzándome más rápido al suelo de tierra donde Kacchan me lanzaría de nuevo. Después de la tercera ronda de esto, intenté ponerme de pie, pero Kacchan interrumpió mis intentos con una explosión que apenas esquivé. Ese pequeño momento de sorpresa que me dio esquivar fue todo lo que necesité para escapar. Con miedo en el corazón y lágrimas en los ojos, corrí tan rápido como pude. Oía Kacchan y a sus amigos persiguiéndome, pero sabía que tenía que escapar, pasar a lo que pasara. No puedo correr a casa, mamá me haría preguntas. No puedo correr con un profesor, lo empeorarían. No puedo dar marcha atrás, o me atraparán. Así que ahora solo me queda una opción, necesito correr a un lugar donde no puedan encontrarme. ¿Qué hay de ese bosque donde jugábamos? Claro, es una zona restringida, pero eso no nos ha detenido antes, ¿verdad? Quizás si me adentro lo suficiente en el bosque, ni siquiera Kacchan querrá seguirme. Un giro aquí, agacharme, saltar y rodar. Rodar fue una tontería. Ahora me sangra la pierna. Ignora el dolor, Izuku. Tienes que correr. Vamos, ahí está la valla con todas las señales de advertencia. Puedes lograrlo. Me dije. Incluso si soy un don nadie sin peculiaridad como yo, no puedo contraatacar a Kacchan, al menos puedo intentar huir. Probablemente sea lo único para lo que sirvo ahora mismo. Llorón. Cobarde. Débil. Inútil. Deku. Las voces resonaban y gritaban, pero las ignoré. Necesito correr. Necesito seguir adelante. Necesito mantente decidido. Presente caminamos por un sendero de tierra, muy parecido al que había encontrado. Su color, marrón claro, estaba pavimentado por las muchas caminatas y senderos que probablemente había recorrido a lo largo de los años. Él caminaba por el sendero mientras yo observaba, viendo el eco de un recuerdo en lugar de su pequeña figura. Un niño pequeño de pelo verde corría asustado. Las lágrimas caían más rápido a cada paso. Siguieron avanzando por el sendero. Kouta se agachó bajo una rama con la que el joven Izuku había tropezado. Cortes y moretones cubrían su piel expuesta. Tierra, hojas, espinas y agujeros rasgaban su camisa verde. Kouta se acercó a una cueva oscura. El niño que lloraba jadeaba y se agitaba, sin aliento y con dolor. Entraron en la cueva, esperando encontrar refugio en la oscuridad. Los pasos de Kouta resonaron a través de las paredes de la caverna. Deambularon por el espacio vacío, buscando un lugar cómodo para descansar.
Una enredadera invisible los hizo tropezar y cayeron al pozo de abajo. Kouta se encontraba en la boca de lo que parecía una salida de la fría nada. Una voz irrumpió en la oscuridad, suave y dócil. Había preocupación en su voz mientras llamaban al niño. Kouta miró desde una cornisa de piedra hacia el bosque de abajo. Un cálido abrazo. Un suave resplandor. Una nueva familia. Me quedé en esa misma cornisa, disfrutando de la agridulce nostalgia de aquel recuerdo olvidado. Casi quería olvidarlo todo de nuevo, pero ¿cómo? Ese fue el día que conocí a Asriel. ¿Por qué querría olvidar algo tan preciado? Miré por encima de la cornisa y otro recuerdo me vino a la mente. De pie, sobre los árboles, 8 años después de la caída. Volví a mirar las estrellas y observé las brillantes nubes espaciales azules y moradas, salpicadas de puntos blancos, que flotaban en el cielo nocturno. La hipnótica visión me evoca el recuerdo de mi hermano pequeño, sonriendo maravillado y encantado ante la hermosa exhibición de colores cambiantes. Miré hasta que olvidé lo que hacía. Simplemente estaba allí de pie con un plato de curry tibio en las manos, viendo el cielo moverse y cambiar, las estrellas guiñándome el ojo cada pocos segundos. ¿Qué haces aquí? Este es mi escondite. Fuera de aquí. Me gritó Kouta, sacándome de mis pensamientos. Me di cuenta de que la comida empezaba a enfriarse y se la di. Me di cuenta de que ayer te saltaste la cena. No quería que lo volvieras a hacer hoy. No es bueno para alguien de tu edad, ¿sabes? Le aconsejé. No quiero nada de ti, buzó. Tienes que comer. Me gruñó mientras permanecía inmóvil, negándome a ceder. Solté un profundo suspiro. Kouta, todavía eres un niño. Estás creciendo, así que no puedes permitirte saltarte comidas como yo. Una mezcla de emociones se arremolinaba en su mente. Sorpresa, confusión, ira y un toque de preocupación. ¿Por qué me dices que comas si tú tampoco lo haces? Héroes, sois unos hipócritas. Gruñó, con veneno, impregnando su voz mientras intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos. No, es que funcionara, considerando la frecuencia con la que yo mismo hacía lo mismo. Es que tengo otros deberes que no se centran solo en ser un héroe y que a menudo me estorban, dije mientras colocaba con cuidado el plato de curry junto a él y me sentaba. ¿En serio? ¿Ser un héroe no te basta? ¿Qué otras responsabilidades podrías tener para hacerte tan estúpido como para que te maten por un poco de fama? Comentó con sarcasmo. Casi me río cuando empezó a atiborrarse de curry con lo que parecía ser despecho. ¿Eso crees? ¿Que hago esto por fama y dinero? Bueno, no te equivocas del todo, pero tampoco tienes razón, sonreí. Dejé su plato y caminé hacia la cueva antes de dedicarle una última mirada. Sea cual sea tu razón para odiar a los héroes, no te juzgaré por ello. Pero héroe o no, cada uno es su propia persona. No todos los héroes son capaces de abandonarlo todo por la libertad o la justicia, así como no todos los héroes son capaces de salvar el día o incluso volver a casa con vida. Esa frase pareció resonar en su interior, y el rápido giro de su cabeza lo delató. Lamento cualquier cosa que te esté lastimando, pero estoy dispuesto a escucharte si necesitas hablar, terminé, caminando hacia la oscuridad. Regresé y vi que la clase ya había terminado de comer y ahora estaban limpiando. Parece que me perdí la cena otra vez. Bueno, seguro que está bien. No es que vayamos a hacer nada demasiado agotador hoy, aparte de esa prueba de coraje de la que me habló Kaminari. Aunque, por alguna extraña razón, no podía quitarme esa sensación de hundimiento. Ya la había sentido antes, así que sabía que algo pasaba y que no debía ignorarla. Siempre confía en tu instinto, como dice el refrán. Pero nada parecía ir mal, así que decidí fingir que todo estaba bien mientras me mantenía alerta. No pasó mucho tiempo antes de que todas las clases A y B se reunieran en el claro para el partido nocturno. Los estudiantes que reprobaron los finales fueron llevados a rastros a estudiar, impidiéndoles participar. Izuku supuso que era un castigo por holgazanear. Kaminari les dedicó un gesto de apoyo y compasión. La compasión era evidente en la sonrisa incómoda que Izuku solo veía cuando admitía la derrota o la debilidad, pero también había una ligera sensación de alivio. Kaminari estaba triste por sus amigos, pero no pudo evitar alegrarse de haber aprobado. Gracias a Kami, por Izuku. El grupo de 4 fue arrastrado de regreso a la sala de estudio del campamento. Mandalay anunció las reglas del juego, que eran bastante sencillas. Ambas clases se turnarían para asustar a la otra. La clase B iría primero al bosque y prepararía sus sustos y bromas por el camino designado.
Luego, la clase A recorrería dicho camino en parejas cada 3 minutos. A mitad de camino, cada pareja tenía etiquetas que traer consigo. Los asustadores no podían tener contacto físico, solo podían usar sus dones de forma creativa, y quien asustara más gente ganaba. Las parejas se determinarían mediante una lotería. Izuku suspiró para sus adentros ante el sorteo casual. Si su suerte con las loterías era como la última vez, la mayoría probablemente se emparejaría de forma desafortunada. Sin embargo, para su sorpresa, resultó mejor de lo esperado. Izuku fue emparejado con su compañera política, Momo Yaoyorozu. Asriel fue emparejado de nuevo con Tsuyu, Kyoka con Denki, Todoroki con Bakugou, este último montó un berrinche al respecto, para gran diversión de Izuku, Tokoyami con Shouji, Agakure con Aoyama, la pobre chica, Ojirou con Uraraka e Hilda con Kouda. Así que, en general, el único Bakugou se quejaba, lo cual era normal en él. Así que esta vez no fue un mal sorteo. Mientras tanto, Kirishima, Mina, Sato y Zero estaban en la sala de estudio con, irónicamente, precisamente Monoma. Resultaba un tanto irónico que el vicerrector de la clase B, quien siempre presumía de su superioridad, estuviera tomando clases de refuerzo tras suspender los exámenes. Y la guinda del pastel fue su risa frenética, que resonó en la sala casi vacía mientras se reía del escuadrón de estudiantes que habían suspendido sus exámenes a pesar de haber reprobado él también. Los 4 estudiantes de la clase A no pudieron evitar preocuparse por el estado mental de este tipo. De vuelta con los concursantes, Izuku esperó con su compañero mientras los gritos de niños aprensivos resonaban entre los árboles. Izuku observó al séptimo grupo, Tsuyu y Asriel, adentrarse en la oscuridad del bosque. Apenas pasaron 5 minutos antes de que oliera algo extraño. Fue entonces cuando una sensación nauseabunda lo golpeó en el estómago, recordándole la inquietud que había sentido antes. Ni un segundo después, 2 villanos salieron de la línea de árboles. Un hombre lagarto de brillante cabello morado. Llevaba 2 katanas y un pañuelo blanco canela con agujeros que le rodeaba la cara a modo de máscara. Parecía que llevaba un cosplay de Stein. El segundo villano era un hombre de cabello largo y labios grandes que sostenía un objeto rectangular largo envuelto en tela. El don de Mandalay invadió la mente de todos al advertirles sobre los 2 villanos. Desafortunadamente, su advertencia llegó demasiado tarde, ya que el segundo villano se llevó a Pixie Bob incapacitado antes de que nadie pudiera pestañear. El villano lagarto se paró frente al villano de labios grandes y abrió los brazos como si fuera a hacer un truco de magia. ¿Qué tal esta noche, preparatoria UA? Somos el escuadrón de acción de vanguardia de la Liga de Villanos, anunció. Los pocos estudiantes en el claro que oyeron su presentación susurraron conmocionados y desesperados. Oye, ¿debería aplastarle la cabeza? ¿Qué te parece? Debería, dijo el villano de labios grandes. Sus compañeros estaban ahora aterrorizados, y una vez más le tocaba a Izuku calmar su miedo. Tiger había intentado amenazar al villano cuando el hombre lagarto intervino, interrumpiéndolo a media frase. «Guau, hermana mayor Magne. No te precipites. Tú también, tigre, cálmate», razonó. Todo depende de si tener poder sobre la vida y la muerte sigue los principios de Stein o no. Izuku no estaba muy sorprendido, pero Hilda sí. «Así que ustedes son los que su ideología trajo», gritó Hilda. El villano se volvió hacia su público con una sonrisa desenfadada pero triunfante. «Así es. Yo, tú, el de las gafas. Fuiste quien provocó el fin de Stein en Osu. Perdón por la presentación tardía», dijo, sacando la prenda que llevaba a la espalda. A primera vista, parecía un garrote gigante envuelto en vendas, pero al sostenerlo frente a él, se reveló que era una cantidad ridícula de cuchillos de distintos tipos atados a un mango con cinturones. No parecía un arma muy segura, más para el portador que para la víctima. Parecía que se dispersarían de un solo golpe. Izuku no sabía de quién preocuparse ni si debía contarle al villano sobre el peligro autoinfligido de la probablemente inestable espada larga. Pero al menos los cuchillos estaban bien cuidados, a diferencia de la espada de Stein. «Soy Spinner, el que hará realidad sus sueños», anunció el lagarto verde. A Tiger no pareció importarle la presentación, estaba más preocupado por su amado camarada. Esa mujer, Pixie Bob, ha empezado a preocuparse por casarse últimamente. Hacía todo lo posible por encontrar la felicidad como mujer, a pesar de su edad, dijo Tiger, desenvainando las garras metálicas de sus guantes como cuchillos.
No puedes dañarle la cara a esa mujer y luego quedarte ahí parado riéndose sin pensar. Gritó. Spinner sonrió con malicia. ¿Qué hace un héroe? ¿Intentando ser feliz? Se burló. Esas palabras me impactaron, y estaba a punto de darle una buena reprimenda a ese cabrón de cara escamosa cuando Mandalay les dijo que había transmitido las instrucciones a todos y que dejaran la seguridad de los demás estudiantes en manos de Ragdoll. Mandalay nos dijo que volviéramos al campamento y que no peleáramos, pero de repente, recordé algo importante. ¿Dónde estaba Kota? Punto de vista de Kota. Di un paso atrás, con la mirada fija en el villano encapuchado que tenía delante. Su máscara tenía agujeros por todas partes, formando una cuadrícula. Parecía la mismísima muerte, y por un momento dejé de respirar. Intentó hablarme de algo, pero no me importó escuchar mientras huía. Corre, 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 necesito correr, 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 correr. Estaba frente a mí. Me giré y estaba ahí mismo, sin siquiera verlo moverse. Era solo una mancha negra, y mientras se paraba sobre mí, vi su rostro, esa cara, ¿conozco esa cara? Retrospectiva me senté frente al televisor de la sala. Estaba rodeada de cajas y más cajas que usábamos para empacar nuestras cosas. Mamá y papá por fin consiguieron el dinero suficiente para mudarnos a una casa grande, no a un apartamento. Anoche, en secreto, oí que planeaban comprar un cachorro, pensé en todo esto, mientras veía las noticias. La mujer de la televisión dijo que murieron luchando contra un villano. No me importaba esa tonta maniática de las cámaras. Lo que me importaba eran mis muertos. Y el que los mató estaba en la pantalla, con el pelo corto y rubio, la cara ancha, músculos voluminosos y brillantes ojos azules. Presente echó el brazo hacia atrás y abrió la mano. El sospechoso sigue prófugo y la policía y los héroes siguen tras su rastro. Levantó el brazo mientras sus músculos sobresalían de su piel y lo envolvían. Los músculos seguían creciendo. La peculiaridad del sospechoso es un simple potenciador y es muy peligroso. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, pareciendo cada vez menos humano a cada segundo. Si ves esta cara, contacta a la policía o a un héroe inmediatamente. Su capucha cayó hacia atrás, revelando un atisbo de cabello corto y rubio y una expresión enloquecida. Sus pupilas, de un azul penetrante, estaban contraídas y concentradas. Además, se cree que el sospechoso sufrió una lesión en el ojo izquierdo debido a su pelea anterior con Baterose. La capucha cayó, un ojo protésico, si es que se le podía llamar así, se fundió con su cuenca, envuelto en su piel. Aún parecía nuevo. En ese momento, por primera vez en años, pedí ayuda. Papá, mamá. Y justo cuando su puño estaba a 1 centímetro de mi cara, una mancha verde me salvó de lo que podría haber sido mi muerte. El sonido de la piedra al romperse bajo su puño resonó en el aire y me estremeció el alma. Miedo. Nada más que miedo. Miré a quien me había salvado, era él. Ese chico de pelo verde de antes que no pude evitar intentar descifrar. Él me salvó. Sacó un teléfono raro del bolsillo y pulsó 3 veces un botón rojo en la base antes de volver a guardarlo y enfrentarse al villano. Se mantuvo firme, sin mostrar ni una pizca de miedo ni vacilación. Te salvaré, Kota-kun. Parecía tan fuerte. ¿Dónde estaba esto antes? Punto de vista de Izuku. Su risa estruendosa fue casi suficiente para estremecerme. Casi. Nadie podría ser más aterrador que ese niño demonio. Ninguna risa podría igualar la de ellos. ¿Lo salvarás? Ah, jajajaja. Eso suena justo como algo que diría alguien que quiere ser un héroe. Los de tu clase aparecen por todas partes hablando de justicia, sonrió con suficiencia, mientras los músculos alrededor de su brazo se retraían una vez más. Una parte de mí quería saber si eso dolía o si se sentía como absorber nutrientes, mientras que la otra mitad me decía que ahora no es el momento. Eres el Draenur, ¿verdad? Esto es perfecto. Nos dijeron que tomáramos la iniciativa y te capturáramos. Aunque, en realidad, no me importa lo que quiera el jefe. Solo quiero matarte. Matarte. Sonrió mientras se quitaba la capa y se lanzaba hacia adelante. Vi venir el golpe y le apoyé el brazo con valentía mientras levantaba un escudo. No tuve tiempo de hacerlo bien, pero funcionó y el viento del golpe levantó un montón de polvo y tierra. Vi una ventana de 2 segundos que no pensaba desperdiciar. Dudaba que pudiera escapar de la vista de Muscular, ahora que la atención estaba sobre mí, pero lo menos que podía hacer era darle a Kota la oportunidad de escapar. Y eso fue exactamente lo que hice.
Con la última nube de polvo desapareciendo, lancé sigilosamente a Kota a la pequeña caverna y salté para esquivar el siguiente golpe sin levantar sospechas. Uy. Casi lo olvido. Si lo sabes, dime, ¿dónde estaba Kugou Katsuki? Preguntó amenazante. Una y otra vez, golpe tras golpe, esquivé con gran velocidad y gracia. Solo tuve que aguantar un poco más hasta que empezara. Mostrando signos de debilidad. Fue entonces cuando lo noté. En ese momento, todo su cuerpo estaba cubierto de músculos, excepto el ojo derecho, el que no le cegó. Esto sería un poco sucio, pero es mejor que matarlo. Con un movimiento rápido, le lancé un cuchillo azul al ojo. Pensé que lo esquivaría, pero por eso era azul. De repente, se desplomó en el suelo al verse obligado a desactivar su don. Por muy tentador que sea dejarte así, ambos sabemos que esto no puede durar para siempre. Así que vendrás conmigo. Haznos un favor a todos y trata de no gritar. Le susurré la última parte al oído antes de dejarlo inconsciente con un puñetazo súper potente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo débil que estaba sin su don. Siendo sincero, no sabía que podía aturdirlos. Aunque, si tuviera que adivinar, probablemente se debía a lo mucho que lo usaba. Parecía un físico-culturista antes de mi ataque, así que probablemente dependía de él hasta el punto de incrustarlo en su alma, probablemente por accidente. Lo até con cuerdas de perseverancia y lo arrastré detrás de mí. Pero justo antes de que pudiera llegar al acantilado, un cuerpo pequeño se enroscó en mi pierna izquierda. La otra estaba bloqueada por el cuerpo inconsciente. Miré hacia abajo y vi a Kota, llorando, aferrado a mí. Gracias, gritó suavemente contra mi pantalón. Le di una palmadita en la cabeza y lo cargué sobre mi espalda para cargarlo con más facilidad. Más tarde le daría un sermón sobre no correr cuando tuviera la oportunidad. Ahora solo tenía que volver al campamento e intentar no encontrarme con más villanos. También necesitaba informar a todos sobre lo que dijo Muscular. Pero no pude evitar preguntarme, ¿por qué Bakugou de entre todas las personas? Capítulo 40. Bonus. Especial de Navidad. Era una tradición navideña. Los Dreemurs amaban la Navidad increíblemente. Y a diferencia de Giftrot, el pobre monstruo ciervo, a Izuku le gustaba disfrazarse de árbol de Navidad. Todos en Snowdin se divertían colgando tantas baratijas como podían en su indomable cabello verde bosque. Él tenía el placer de ser un árbol de Navidad, mientras que Asriel tenía el deleite de ser un reno. Asgore y Toriel eran el señor y la señora Klaus, respectivamente, y siempre iban a Snowdin en Nochebuena a preguntar qué querían los niños para Navidad. Después de meter los regalos de todos en una gran bolsa morada con el emblema real, Asriel volaba con Izuku en una plataforma estelar con su disfraz de reno por todo el subsuelo e Izuku entregaba sigilosamente los regalos por las chimeneas, o puertas si no tenían chimenea, pero casi todos en Snowdin tenían una, con un traje verde y esponjoso con el pelo muy brillante y nadie sabía que estaban allí, porque cada vez que Izuku estaba a punto de ser atrapado, se escondía detrás del árbol, con los pies ocultos por los regalos y el pelo camuflado entre los arbustos verdes. Eran como ninjas y a todos les encantaba. Gaster era el único que lo atrapaba, pero el esqueleto siempre le seguía la corriente, dándole las galletas con leche que hacía Papyrus. Izuku cogía las de chocolate y les daba el resto a su hermano y a sus padres para que las disfrutaran. Todos los años, Sans y Papyrus les contaban a la familia Dreemur cómo Papá Noel se comía sus galletas con leche y eso les hacía sonreír. Sin embargo, ahora que estaban en la superficie, era un poco más difícil. No podían cruzar el mundo y entregar regalos, por supuesto, pero el nuevo hogar era un poco más grande que el subterráneo, con los humanos empezando a integrarse en la mezcla. Y la alegría incesante que traía la festividad de los monstruos siempre era divertidísima. Así que cuando los adultos humanos empezaron a disfrutar de la festividad, se sorprendieron al descubrir justo lo que su hijo le había dicho a Santa estaba sentado justo debajo del árbol. Incluso los regalos que no podían permitirse estaban allí. Casi les hizo preguntarse si Santa había acudido a la tribu de los monstruos después de que los encarcelaran, o si había sido un monstruo disfrazado en secreto todo el tiempo. Porque no solo los niños conseguían lo que querían, sino también los adultos. Entonces, una noche fatídica, un insomne de pelo morado pilló a Izuku en el acto y se contagió de la broma. Shinzou lloró por lo sana que era la tradición y prometió no contárselo a los niños, pero sin duda se lo iba a decir a su clase, lo cual a Izuku le pareció gracioso, pero aún así lo permitió.
Fue divertido ver su cara de asombro mientras Izuku y Asriel volaban en su trineo mágico volador. La noticia de los pequeños ayudantes de Papá Noel corrió como la pólvora por la escuela e Izuku tuvo que explicarles a todos la festividad de los monstruos. Gaster se unió con un informe escrito sobre los orígenes de todas las tradiciones de monstruos, la mayoría de las cuales provienen de humanos. La festividad de los monstruos se creó originalmente para darles felicidad en la oscuridad de las cavernas que eran su prisión. La Navidad era la festividad favorita de todos, aunque eso no significa que fuera la única. Pero volviendo al tema en cuestión, dar regalos se convirtió en una locura entre la comunidad de héroes, e incluso algunos villanos se sumaron. Los halcones volaban por ahí entregando regalos graciosos a ciertas empresas, otros héroes populares donaban a organizaciones benéficas, y All Might apareció como Papá Noel en una entrevista a modo de broma. Aizawa incluso se contagió del espíritu navideño cuando se disfrazó de Papá Noel y patrulló así. Los villanos no podían tomarlos en serio de esa manera, lo cual fue su perdición en la mayoría de los casos. Foros y blogs hablaron de ello mientras internet surgía con una cantidad ridícula de memes y hashtags. Fue una locura lo popular que se volvió. La moda les pareció tan divertida a los hermanos de Lemur que le pidieron al director que permitiera a la escuela unirse a la diversión. Nezu se rió a carcajadas y le pidió a Gaster que inventara algunos rompecabezas y bromas festivas por la escuela, a lo que accedió. Muchos estudiantes estaban encantados con las actividades festivas en los pasillos y se rieron a carcajadas del arbusto decorado que era el embajador adolescente. Izuku llevó los adornos navideños en el pelo durante una semana entera después de las vacaciones de invierno, cuando le añadió una estrella brillante en la parte superior para darle un toque especial. Fue un buen cambio de ritmo. Se unió a la tendencia y se vistió de rojo y verde. Aizawa asistió a clase disfrazado de Papá Noel un día y luego se puso un suéter de gato esponjoso con la frase Merry Christmas impresa debajo de la enorme cara del gato en el centro. Pequeñas huellas de patas formaban una línea en zigzag en la parte superior e inferior del suéter, lo que lo hacía aún más adorable. Otros profesores se divirtieron con él. Las lecciones en sí eran normales, salvo algunas referencias a las vacaciones. Lunes. Las clases de japonés tenían referencias navideñas. Historia japonesa. Trataba sobre las tradiciones navideñas humanas y su origen, junto con las tradiciones monstruosas en el subsuelo. La clase de salud trataba sobre procedimientos médicos y curativos, que incluían galletas con forma de pino y elfo hechas con magia verde, proporcionadas por los maestros de la curación, Izuku y Toriel, curitas decoradas con copos de nieve y adornos, y envoltorios rojos y verdes. Historia universal explicaba las diferentes religiones y festividades de varios países, así como sus costumbres. El almuerzo consistía en pollo frito con ensalada de papa como acompañamiento y pastel de postre. Economía doméstica estaba llena de recetas y técnicas de decoración navideña. Inglés 1. Consistía en un montón de frases navideñas comunes en inglés, y el objetivo era señalar cuáles eran gramaticalmente incorrectas. Matemáticas consistía en ecuaciones sobre cómo Papá Noel se desplazaría por el mundo, los ángulos en los que volaría el trineo. A pesar de todo, fue muy divertido. Martes. Inglés, pero ahora tenían que señalar qué palabras estaban mal escritas. Matemáticas, pero eran ecuaciones relacionadas con el tamaño y el peso del trineo. Los anuncios fueron completamente normales y sin incidentes. Las lecciones de héroes consistían en ver qué tan rápido podían entregar los regalos al árbol en el centro de la ciudad usando sus peculiaridades. El almuerzo de hoy fue pizza y pastel de fresa. La lección de héroes, parte 2, fue una operación de rescate para evitar que los villanos robaran los regalos. Inglés fue lo mismo de siempre y educación física fue solo entrenamiento. Miércoles. Matemáticas fue aburrida, pero ciencias fue divertida, ya que el profesor Gaster explicaba cómo la felicidad de las fiestas afecta a las almas y su magia. Entrenamiento, almuerzo, estofado de res con pastel, luego historia universal y japonés de nuevo. Jueves. Inglés, japonés, lecciones de héroe, el almuerzo fue bistec y ensalada con helado, lecciones de héroe, el arte fue divertido, luego más matemáticas. Viernes. Matemáticas, educación física, japonés, arte, el almuerzo fue sushi y huevo frito con tarta de queso, inglés, ciencias y cómo afecta al cerebro humano, luego matemáticas. Sábado. Economía doméstica. Cómo cocinar comida de diferentes culturas. Física.
Fue muy divertido con las leyes de la gravedad y cómo afecta la nieve. Los anuncios. Anunciaron que era el último día de la semana de Navidad y que todo volvería a la normalidad la semana siguiente. Japonés. El almuerzo consistió en ostras y camarones con arroz y pastel navideño. Después, inglés y matemáticas. El séptimo período fue libre, que suele ser cuando las clases hacen planes para el domingo. En general, la Navidad de este año fue un poco más alegre de lo habitual, e Izuku no podía esperar a ver cómo sería el año que viene. Fin del capítulo.